Buenas tardes, Dios les bendiga, la paz del Señor con cada una de nosotras. Bueno, bienvenidas a una entrega más de esta semana, ¿verdad? De asignaciones paralelas y de estudios paralelos con respecto a nuestro libro que estamos estudiando cada lunes, que es Hebreos. Como saben, en una segunda parte, pues tenemos el tema de los ángeles, que corresponde igual también al capítulo 1. Y bueno, vamos a estar orando para dar inicio. Señor, gracias una vez más por la oportunidad que nos das de estar aquí, de poder estudiar tu palabra, poder conocer acerca de aquellas cosas que quieres que sepamos para este tiempo y que lo pongamos por obra y por práctica. Te damos gracias, Señor. Bendice a cada mujer que va a ver este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Así que, pues sin más, vamos a compartir y vamos a, pues, hacer juntas edificadas. Hoy vamos a tener en una primera entrega sobre los ángeles y vamos como introducción, ¿verdad? A leer en el nombre de Jesús que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y si bien es cierto que el ángel de Jehová es todo un tema aparte que vamos a compartir con ustedes más adelante, sabemos que este ángel de Jehová opera también con todas sus huestes celestiales. Así que dentro de esas huestes, pues vamos a hablar de ellos, que es en este caso los ángeles. Así que hay una estrecha relación entre los hombres y los ángeles. Y el autor del libro de los Hebreos dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Como muy bien les había explicado, que estamos basándonos en el primer capítulo de Hebreos. Así que Cristo, al referirse a los niños, dice, sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y aquí, cuando hace referencia a esto, es que vamos a ver cómo es la dinámica de ellos. No es que son como niños, pero sin embargo tienen como esa dinámica de inocencia y de servicio y de entrega total a Dios. Entonces, los ángeles son muy inferiores a Dios en cuanto a poderío, pero no son, pero son superiores al hombre en inteligencia y en poder. Y vamos a ver esto de qué se trata. Así que estos ángeles son seres espirituales y sé que hay muchas preguntas respecto a este tema. En esta entrega sería la primera de muchas para tratar este tema. Sin embargo, como son aspectos generales, si quieres seguir investigando más al respecto, solamente tienes que eh, continuar en esta área. Yo te voy a mostrar cómo. Lo primero es que la angeología cristiana es la parte de la teología sistemática que estudia lo que el cristianismo considera que son las características, los oficios y también el alcance de los ángeles. Gloria a Jesús. Es decir, que hay todo un apartado encargado del estudio de los ángeles y de hecho también de los demonios. En el caso de los ángeles se llama angeología cristiana y en el caso de los demonios se llama la demonología. Entonces, dentro de esta teología sistemática, quiero compartir con ustedes una imagen donde estudia las distintas áreas que esta teología estudia. Están las escrituras y todo lo que tiene que ver con ella, Dios, el hombre, el pecado, a Cristo, la dinámica de la salvación, la dinámica de la iglesia y también los eventos escatológicos y la escatología en sentido general. Así que dentro de esa dinámica, en este caso, pues, dentro de Dios y del pecado, pues se hace referencia también al tema de los ángeles. Así que bueno, vamos a ver en una primera parte con respecto al origen de los ángeles. Los ángeles fueron creados y
se van a dar cuenta que a medida que vaya compartiendo todo esto, vamos a tener citas bíblicas que ustedes en su momento pues pueden incluso profundizar más. Sabemos primero que todo que por Él, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles y las cosas invisibles. Así que nos habla la Biblia de algunos ángeles que en ocasiones pues han sido mencionados con sus nombres, otros vemos descripciones de misiones específicas que ellos han tenido y de hecho hemos visto hasta rangos de ángeles en algunos pasajes bíblicos. Así que estos ángeles pues son autoridades y potestades celestiales y vamos a continuar viendo más acerca de esto. Entonces, ¿acaso cuando Dios creó a los ángeles, también creó a los ángeles malos? Pues la respuesta es que no, porque Dios no hace nada malo. Lo que pasó fue, como muy bien sabemos, es que en aquel momento, ¿verdad? De la historia de la alta creación, pues hubo un grupo de ángeles que decidieron, pues, dejar el trono de Dios y las funciones que tenían por aceptar las contrataciones del enemigo, pero eso es otro tema. Así que no es que hay ángeles malos hechos por Dios, sino que ellos mismos eligieron pues hacia dónde ellos iban a inclinarse y eso también trajo consecuencias. Así que ellos cayeron después de la creación y sabemos con respecto al enemigo que él no ha permanecido en la verdad. Por lo tanto, todos aquellos ángeles que en un momento servían a Dios y fueron destituidos del trono de Dios, pues ahora son guiados por este enemigo que no tienen para nada verdad. Y ya hacen funciones como la conocemos, demoníacas y contrarias al reino de Dios y a sus hijos. Así que vamos a ver su gran número. Hay algunos pasajes que habla con respecto de esto. Eh, Aunque bien no hay un número total, sí hay expresiones que establecen más o menos la cantidad. Hay, por ejemplo, en Génesis, Jacob vio una gran compañía de ángeles y le habló y hizo referencia a ellos como un campamento de Dios, porque ya conocemos cuando se preparaban para las batallas el número de personas que se preparaban en campamento. También vimos cómo hacían referencia a grandes ejércitos. En Mateo hace referencia a legiones, que las legiones es un término que establece aproximadamente 6,000 tipos de hombres enlistados para la batalla, entre 6,000 y muchísimos más. O sea que aunque no haya un número descrito per se, sí hace referencia a millares de ángeles, millones de millones. Y bueno, sabemos que del cielo, pues del trono de Dios, fueron destronados la tercera parte de los ángeles con el enemigo. Y ya sabemos la cantidad de demonios que participan en la dinámica pues del enemigo. Y todos esos en un principio fueron ángeles. O sea, que si creemos que el reino de la tiniebla tiene muchos demonios, que interactúan con el enemigo, hay muchísimos más en el reino de los cielos. Gloria a Jesús. Así que si nuestros ojos se abrieran como se abrieron los ojos del criado de Eliseo, veríamos los ángeles alrededor de nosotros, sobre nosotros en todas partes. Pero Dios, en su sabiduría infinita, no permite que los ojos del hombre mortal vean tales cosas. Así que cuando este velo se nos es quitado y nuestros ojos pueden ver las provisiones de Dios y, ¿verdad? Todo lo que se describe en el cielo, pues podemos contemplar y tener plena confianza y certeza de en quién hemos creído. Así que vamos a ver algunas características de los ángeles. Hay muchísimas otras más, pero quise compartir las más importantes. Lo primero es que ellos son espíritu, así que es cierto que han aparecido en algunos momentos de las escrituras de forma visible. A ese término, cuando los ángeles toman forma visible, se le llama la angelofanía,
pero la forma visible con la que ellos se han presentado no es un propio cuerpo de ellos, sino es como una forma que les permite Dios poder manifestarse en el plano natural para que podamos verle. ¿Ok? También es importante saber que el Espíritu Santo también apareció de forma visible y lo sabemos cuando leemos en el Evangelio de Juan que él desciende sobre Jesús en forma de paloma. Así que esto es un claro ejemplo de que al igual que aunque el Espíritu Santo no necesita forma para operar en algún momento, pues se mostró en forma de paloma, lo mismo pasa con los ángeles. Ellos no necesitan cuerpo, pero si en algún momento se requiriere producto de la misión, pues entonces Dios les permite hacer esto. También otra característica es que ellos son individuos y es que reconocemos que cada ángel, al igual que cada hombre, es un individuo, o sea, es como único. Por ejemplo, el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías y después a María. Y también está Miguel que disputó por el cuerpo de Moisés. Es decir, no hay dos Gabrieles, no hay dos Migueles, porque el Señor se suple de todo un ejército celestial y no tiene que hacer como copia y pega de ángeles, sino que cuando Él tomó su tiempo para hacer la alta creación, también los creó como individuos, al igual que nosotros, que somos irrepetibles y únicos aquí en el mundo y en el plano físico. También sabemos de ellos que son inmortales, ellos no están sujetos a la muerte física, sí hay una muerte espiritual, ¿verdad? Que ellos van a tener, aquellos ángeles que se desvirtuaron del propósito de Dios y decidieron abandonarle, y que como tal, pues ande en su momento cuando sean juzgados, porque va a haber un juicio a los ángeles caídos, ¿ok? El libro de Apocalipsis lo establece. Van a tener como la forma de ellos poder permanecer por la eternidad, de modo que ellos pues reciban las consecuencias de haber eh, rechazado a Dios, al igual que el ser humano. Claro que el cuerpo no va a ser el mismo, no es un cuerpo glorificado como aquellos que han de estar con Dios, ni es un cuerpo espiritual como los tienen los actuales ángeles ministradores de Dios, pero sí, el Señor va a tener una dinámica con aquellos ángeles, pues, que se fueron destituidos para que ellos puedan presenciar por la eternidad eh, las consecuencias de la condenación. También ellos son poderosos. La palabra de Dios dice que son poderosos en fortaleza y que son mayores en fuerza y en potencia. Así que vemos el poder de los ángeles manifestados en la destrucción de Sodoma y Gomorra, en la destrucción del ejército de Sennacherib, en la resurrección de nuestro Señor, en el juicio venidero. Ellos también van a tener una participación muy poderosa. Y los hombres, en término natural, no pueden comprender el poder, la fuerza y la velocidad con la que viajan y actúan los ángeles. Aquellos que se le ha dado la oportunidad de poder presenciar una de estas pues características del poder de los ángeles, pues es como muy mínima en comparación con la realidad del poder que ellos tienen. Recuerden que el poder no viene de ellos, sino que viene dado por Dios para la función y la misión a la cual el Padre pues los envía. Es importante saber también que son inteligentes. Y también hay una evidencia de que hay cosas que aún con ese grado de inteligencia superior que ellos tienen, hay cosas que ellos no saben. Y la Biblia dice que al hombre le fueron reveladas cosas que los ángeles desearían mirar. Así que si bien es cierto que los ángeles tienen un nivel de inteligencia superior al ser humano en términos de su mente finita, sí hay cosas que Dios ha otorgado y ha entregado como revelación al ser humano que los ángeles desconocen. Y aún ellos tienen toda esa inteligencia, tampoco ellos no conocen el día ni la hora, como muy bien establece las escrituras cuando dice que ni aún los ángeles del cielo la conocen. Así que aún ellos sean poderosos e inteligentes,
pues también tiene limitaciones dentro de Dios, porque como Dios, pues no hay ningún otro ser creado. Gloria a Jesús. También los judíos reconocieron la inteligencia superior que poseen los ángeles. Eh, y hay varios registros bíblicos al respecto. Y ya como les había dicho, sobrepasan al hombre en algunos aspectos en términos de inteligencia, pero tienen a la vez una inteligencia muy inferior a la de Dios, porque Dios es omnisciente y omnipotente. También otra característica es que son bondadosos y hace referencia a esos que guardaron su dignidad. Judas establece esta característica cuando se refiere a esos ángeles que decidieron permanecer con Dios, aun cuando un tercio de la cantidad de ellos pues se fue bajo las contrataciones del enemigo. Así que estos nunca han dejado de obedecer a Dios y son espíritus ministradores enviados al pueblo de Dios en la tierra para hacer distintas misiones. Son benevolentes, o sea que ellos son fieles a Dios y por lo tanto están completamente entregados a la obra de Dios, tal cual como esos ángeles del enemigo también están entregados a la destrucción. Así que ellos se dedican a promover los mejores intereses del hombre. Y si establecemos estudios bíblicos con respecto de algunos personajes, tales como Abraham, Lot, Jacob, Moisés, José, Zacarías, Pablo, Pedro, Juan, Lázaro el mendigo, Ana, Elizabeth y María, vamos a darnos cuenta que efectivamente dentro de la benevolencia de ellos está el ayudar a los escogidos y a los hijos de Dios en el trayecto al propósito. Son felices y esto me gustó muchísimo porque dentro de la tarea que ellos tienen es ministrar a los escogidos de Dios y esto lo hacen con gozo. Así que ellos se regocijan cuando los pecadores vuelven al redil del Señor. De hecho, sabemos que hay fiesta en los cielos cuando eso ocurre. Ayudan a los santos y en las misiones, ¿verdad? Que se necesita o que el Señor les envíe y adoran junto con nosotros. Y ellos también en su momento han de compartir con nosotros toda la gloria de Dios en el futuro. Así que ellos pues también se juntarán en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y van a cantar himnos de alabanza, que muchos de esos la vemos en el libro de Apocalipsis, y vamos a, junto a ellos pues a dar gloria a Dios por toda la eternidad. También, como parte de su característica, y ya lo hemos visto, está que ellos son gloriosos. ¿Por qué? Porque abundan en bondad, en inteligencia, en sabiduría, en pureza, en gozo y en benevolencia. Y son gloriosos porque están rodeados de la gloria de Dios. Por lo tanto, pues ellos forman parte de esa dinámica gloriosa. Y todas sus obras son buenas obras. Y todos los mensajes que dan, pues, son conformes a como lo envía el Padre. Entonces, en otra entrega, pues tenemos cuáles son esos oficios y lo vamos a ver de manera muy general. Lo primero es que ellos son ministradores, pues así como hemos visto personajes bíblicos que ellos pues ministran, anuncian, promueven, dan a conocer cosas, pues eso también lo hacen con nosotros. Lo hicieron en ese tiempo y lo hacen a través de toda la historia. Es importante saber que ellos temen a Dios y que ellos, eh, el temor que tienen es un temor que va ligado con la obediencia y con el amor, no con el miedo. Así que también ellos ministran porque al igual que como había dicho al inicio de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que les teme y los defiende, pues este ángel de Jehová va acompañado de todo su séquito a donde quiera que va. Y ya sabemos que la figura del ángel de Jehová en las escrituras es el verbo no encarnado, revelado previamente a la humanidad. Vamos a ver más de eso más adelante. ¿Ok? También son mensajeros de Dios. Ellos traen noticias. Y sabemos cómo lo hizo con Abraham, cómo lo hizo con Zacarías y con muchísimos otros más. Ellos se encargan de traer el mensaje
en este caso revelado, ¿verdad? La palabra, se encargaban de enviar los mensajes directamente de Dios. También ellos se le aparecieron a María, anunciaron el nacimiento de Jesús, o sea que esos mensajes pues son como buenas nuevas y eh, son los que también van permitiendo en el transcurso del devenir, luego que dan el mensaje, pues de gozarse junto con aquellos que han recibido este mensaje. También ejecuta los propósitos y juicios de Dios. Así que Dios usa a los ángeles para llevar a cabo su voluntad con respecto al hombre, no al revés. Por eso es que estamos haciendo esta entrega, porque muchos entendieran que los ángeles tienen igual poderío y majestad que Dios, y para nada es esto, sino que ellos, con gozo y regocijo, reciben la encomienda y la asignación de Dios para con nosotros. Así que es importante que sepamos que toda adoración pertenece a Dios y no a los ángeles. Así que fueron estos ángeles, por ejemplo, que hicieron la obra de separar a Lot. eh, También acompañaron al Señor Jesucristo cuando decía en el inicio de los evangelios que hubo una escalera entre el cielo y la tierra y que iban a venir a subir y a bajar ángeles durante todo el ministerio de Jesús. Pero también van a acompañar al Señor Jesucristo cuando Él venga a juzgar al mundo. Así que Dios usa a los ángeles en esta época para llevar a cabo sus propósitos, así mismo como también los usó en el pasado y los usarán aquel día. Sirven también como guía al creyente. En un momento dirigieron a Felipe para encontrar al eunuco. También fue un ángel que junto a Pedro y a Cornelio, cuando la puerta del evangelio se abrió a los gentiles. Fue un ángel que sacó a Pedro de la cárcel mientras sus compañeros estaban orando por él. Y también un ángel dirigió a Pablo en su viaje a Roma. Ahí están todas las citas bíblicas. Sería extraordinario que ustedes tengan el tiempo de leerlas. Así que también ellos glorifican a Dios. Nadie se dedica más a la alabanza y a la gloria de Dios que estos seres celestiales. De hecho, vemos en algunos pasajes de algunos profetas y del Apocalipsis la forma en la que estos seres pues glorifican a Dios. Y me llamó mucho la atención porque hay una alabanza angelical que se oyó en la noche en la que nació el Salvador, que decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Y siempre le hemos mencionado, pero cuando dice gloria a Dios en las alturas, es que estos seres celestiales se encargaran de entonar adoración constante durante ese momento, porque había nacido el Salvador. También hubo una aparición de ángeles en la cual Dios no fue glorificado entre los hombres. Y un día las voces de los santos y de los ángeles van a proclamar juntos las alabanzas de Dios en la gloria. ¿Y por qué decimos que nunca hubo una aparición de ángeles en la cual Dios no fue glorificado? Porque esto hace referencia a que a ellos no les gusta que el ser humano los ponga a competir con Dios. Por lo tanto, ellos no reciben ninguna adoración ni ninguna glorificación. Ellos procuran que toda adoración y toda glorificación sea para Dios. Y por último, pero no menos importante, hay muchísimas cosas que yo sé que muchas de ustedes posiblemente han escuchado. Y vamos a ver qué cosas la Biblia no enseña o incluso no menciona, o posiblemente que son imaginaciones que las personas en su momento han decidido creer en vez de ir a la enseñanza bíblica y afirmar con seguridad lo que la Biblia dice respecto de los ángeles. Lo primero es que hay algunos que establecen que los ángeles son los espíritus de personas que vivieron, oigan como, en mundos anteriores. La Biblia guarda un silencio absoluto acerca de este tema, y no porque no tenga que decir, porque
eso hasta se sale de lo que debería ser dicho. El que establece que hay otros mundos anteriores habitables automáticamente descarta lo que tiene que ver con Dios, con Cristo, con su palabra. Porque sabemos que como Dios tuvo la delicadeza en el momento de la creación y cómo todo lo creado ha sido creado para beneficio del hombre. Así que esta teoría es pura especulación humana y no podemos tener unos pensamientos que no vayan en armonía con la palabra. Así que los ángeles no son espíritus de personas que vivieron en otros mundos anteriormente. También hay algunos que dicen que los ángeles son hembras. Así que cuando algunas personas pintan a un ángel, lo hacen de manera que él mismo se vea como que es hembra. Y ahí hay dos errores que hay que mencionar. Usted no debería de tener ninguna imagen de ángel, y por cierto, ninguna imagen de Dios, ni de Cristo, ni del Espíritu Santo, porque no, Dios mismo ha establecido que no nos hagamos adoración de imágenes. Ahora bien, sí hay un detalle que la palabra establece, y es que los ángeles que han sido encomendados con misiones especiales tienen nombres masculinos. Y también demuestra, aunque lo demuestre con nombres masculinos, la misma palabra también hace la salvedad de que los ángeles no son seres sexuales, no se casan ni se dan en casamiento. Ellos tienen una función específica y tienen otro tipo de dinámica diferente al ser humano. Ahora bien, como deben demostrarse al ser humano en un momento determinado, como lo hemos visto en la palabra, tenía que hacerse de una forma parecida a lo que en ese tiempo esa persona, ese personaje, ese hijo de Dios conocía. Pero no hay una ansiedad por saber si es hembra o si es varón, porque ellos pues no necesitan eso para operar, porque como bien vimos anteriormente, son seres espirituales. También hay otros que establecen que los ángeles habitan los planetas y hay una respuesta con respecto a esto, y es que esto puede ser o no cierto. Vamos a ver por qué. Puede ser cierto porque si Dios los necesita en esos planetas, los va a enviar y ellos por hacer la voluntad de Dios van a ir a donde quiera que Dios les envíe. Pero puede que no sea cierto en el sentido de que debemos recordar que los ángeles son espíritu y no necesitan un planeta para vivir, ni necesitan un hogar en términos físicos, donde ellos pues vayan a recostar sus pies y a dormir y a hacer las cosas como las hacemos nosotros, porque ellos son seres espirituales, ¿ok? También dice que los justos, y esta sí que me llama mucho la atención, que los justos llegarán a ser ángeles en el cielo. He escuchado mucho que dicen, no, porque ya él está en el cielo, ya es un ángel que desde allá nos mira. Oye, Cristo dijo una vez algo parecido a este tema, y lo que él quiso dejar dicho no era que iba a hacerse específicamente tal cual como los ángeles, sino que él se estaba refiriendo a que iban a ser semejante, con cosas semejantes a las que gozan los ángeles. Pero de que Dios hubiera querido que fuéramos ángeles, nos hubiera hecho ángeles desde un principio. Por lo tanto, el hecho de que seamos seres humanos, porque el propósito de Dios se ha de cumplir con nosotros como humanos, y lo que ha de acontecer con los ángeles, pues eso también está en toda la potestad de Dios. Así que, mientras que los ángeles tienen cualidades parecidas a los ángeles, en el sentido de que van a tener un cuerpo celestial que les va a permitir hacer muchas cosas que ahora mismo en el cuerpo físico limitado que tenemos no podemos, y que vamos a tener toda benevolencia y vamos a poder tener toda inteligencia, vamos a conocer a Dios tal cual es. Queda muy claro que nosotros no vamos a ser ángeles, ni vamos a llegar a serlo, ni lo seremos. Así que la Biblia habla de los santos como los hijos de Dios que han alcanzado la eternidad con su Padre, y habla de los ángeles como sus funciones y misiones que ellos tienen. Así que es importante hacer esa salvedad, porque algunos dicen, según Apocalipsis 22,
que esa es la prueba de que vamos a ser ángeles cuando lleguemos al cielo, pero para nada. Cuando nosotros nos detenemos y estudiamos cuidadosamente este tema, y de hecho ese capítulo, nos damos cuenta que lo que hace referencia es cómo todo lo que va a participar de la dinámica celestial va a tener una semejanza a ese Dios celestial que está gobernando, pero no que vamos a tener alas, ni que vamos a estar como ángeles, porque de haber sido así, Dios no nos hubiera hecho así. Así que este pasaje es importante que lo veamos, es importante que profundicemos en este tema de los ángeles a fin de poder salir de errores y de no entender cosas que la palabra no lo ha dicho. Así que hasta aquí, gloria a Jesús. Esto es otro tema muy largo, o sea, es todo un tema de teología, pero esperamos que a modo general, pues, hayan podido, como yo, conocer muchas cosas. Les recordamos en nuestras reuniones grupales cada lunes a las 8 de la noche, donde estamos haciendo el estudio de este libro de Hebreos. Para aquellas que no puedan participar, pues las entregas las subimos en la semana a nuestro canal de YouTube y también pues tomamos estos estudios personales como modo de asignación y de tarea que luego yo subo para que pues todos seamos juntas bendecidas. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, la gracia del Señor con cada una de ustedes y nos vemos en una próxima. Gloria a Jesús. Dios les bendiga.